La historia del contador Aurelio Blas Croce siempre fue muy particular y un tema de interés entre los parroquianos de la localidad de Viale, a escasos kilómetros de Paraná. Había nacido en Italia, donde creció toda su familia a partir del siglo XI, casi en paralelo con la influencia del catolicismo en dicho país, en zonas tales como Florencia, Génova y Abruzzo. Croce quiere decir cruz en castellano, y no fue un detalle menor en la historia de esta familia, que a fines del 1800 desembarcó en Argentina y en la República Oriental del Uruguay. El contador Croce se instaló en Viale y alguna vez soñó con desarrollar un edificio de similares características a los que tenían sus antepasados en Italia, como así también en Francia. El disparador fue haber ganado la lotería en Montevideo, por lo cual recibió una importante fortuna, aunque nadie supo la cifra millonaria exacta que logró con el billete comprado en la localidad entrerriana. Bueno, principalmente destacar que todo transcurrió en 1911, cuando empezó a llegar a Viale una corriente inmigratoria interna, principalmente de italianos. Entre ellos estaba don Aurelio Blas Croce, que se fueron habitando esta zona, ya que la viuda de don Victorino Viale empezó a vender los terrenos de esta zona, y entre ellos estaba toda esta zona del molino harinero de Tropini. Luego se afincaron entre las familias de apellido Bovier, como el tuyo, Ciardola, y entre ellos don Aurelio. Él empezó trabajando en la firma de la familia Perelstein, luego de la familia Tropini, que es el molino harinero que está acá al lado. Con el tiempo él gana la lotería de Montevideo, entonces decide hacer este palacio que tiene un estilo ecléptico, que tiene estilo italiano, francés, español, diríamos como todo mezclado. Eso transcurrió entre 1919 aproximadamente y el edificio se culminó en 1920. Según contaba la gente, él no llegó a habitar la casa porque tuvo algunos problemas económicos. Decidió vender la casa a la familia Bruno, luego pasó a la familia Balbi y por diferentes deudas decidieron entregar el edificio al municipio. Pasó el tiempo, se decide hacer la escuela normal acá en 1953, hasta el 2001 que se hizo el edificio, se lo transformó en el Museo de Viale, que ahora por diferentes cuestiones edilicias está cerrado. Este edificio data de 1920. O sea, hay dos versiones sobre lo que es cómo surge o cómo nace este edificio. Perteneció a Aurelio Blas Croce. Bueno, este hombre gana una lotería que es la Montevideo, que es en peso de oro. Bueno, era muchísima plata. Él decide construir este edificio como vivienda propia para él y su familia. Lo que pasa, digamos, después del transcurso de los años es que él se malgasta la plata, o sea, se queda prácticamente pobre, termina viviendo atrás en unos galpones de lo que es el edificio, o sea, donde vendría a ser lo que eran las caballerizas, donde eran los talleres, digamos, de lo que vendría a ser el palacio de Croce. Hay una historia que cuenta que Aurelio Blas Croce ya era contador de la firma Tropini en ese entonces. Por una entrevista que se le hizo a don Dante Tropini, nos cuenta que él era contador de la firma de Moisés Perelestín, ya en 1920, y que viene a ser contador de la firma Tropini en 1923. Así que bueno, hay por ahí que revertir la historia un poquito al contar cómo viene a surgir el tema del edificio. Bueno, este edificio, como estaba contando, que no se terminó de construir, tampoco este hombre lo habitó como vivienda, por esa razón que se había gastado el dinero,
y pasó a manos del municipio por las deudas, digamos, que se iban acumulando con el tema de los impuestos. Ya lo hemos leído en varios medios. Croce era contador de la firma Tropini y gana la lotería de Montevideo en la década del 20 y como nuevo rico empieza a malgastar, yendo a Paraná, a fiestas, y se hace esta mansión. Pero claro, en poco tiempo se funde, termina, dicen las anécdotas, que durmiendo en la caballeriza de Tropini. Y el chalet, la casona, se la vende a Mateo Bruno. Mateo Bruno fue mi bisabuelo. Al igual que todos los Tropini, los Borgetto, los Ciardola, son todos de la misma zona de Sambuco, provincia de Piemonte, Italia. Vienen a trabajar al departamento de Victoria, hacen dinero y se vienen, todos esos italianos se vienen a Viale. Don Mateo Bruno llegó a tener 3 estancias de 900 hectáreas cada una. Una a la salida de Viale, cerca del donde estaba el obrador, acá la salida de Paraná, una más o menos 25 kilómetros hacia Villaguay y una en Crucecita, 30 kilómetros acá, que después le heredó mi abuela. Bueno, este hombre, cuando se entera que Croce estaba fundido, le compró la mansión de la que estamos hablando. Vivieron muy poco tiempo acá, porque ellos estaban en el campo, después terminaron yéndose a Paraná. Imagínate vos que era 1 millón de pesos oro uruguayo. Porque hasta que yo llegué a 6º grado, todavía en la Argentina estaba el peso moneda y el peso oro. Que el peso oro tenía su variación de acuerdo al valor del oro. El denominado Palacio de Croce fue un impacto para esa ciudad de Viale de 1920. Tenía altillo y salas de amplias dimensiones, entre otras comodidades, y por lo cual la construcción era el lugar más admirado de la población. El contador Croce trabajaba en la firma Moisés Perlestein y posteriormente en la empresa Tropini Hermanos, y disfrutaba como nadie de la fortuna lograda en la lotería uruguaya. Cuando uno se ubica en el contexto de 1920, donde la pequeña estación Viale tenía unas pocas casas humildes y todas muy bajas, un molino harinero y la estación del ferrocarril, imaginarse que en ese momento comienza a construirse un palacio, casi un castillo, conocido hoy como el chalet o castillo de Croce, realmente tiene que haber sido sorprendente. Aurelio Blas Croce compra a un vendedor ambulante que generalmente andaba por toda la zona ofreciendo loterías, entre otras cosas, compra un número, el de la lotería de Montevideo, resulta favorecido y manda a construir este palacio. Él quería que se asemejara a los castillos de sus antepasados europeos. Realmente tiene que haber sido sorprendente en el contexto del cual estamos hablando, ya que eran muy pocas familias las que habitaban Estación Viale y un castillo, un edificio de 8 salas, sótano, mirador, altillo, escaleras caracol, caballerizas, galpones, tiene que haber sido realmente sorprendente. Había un tal Cabrera que había trabajado de albañil en Viale y después no sé si no quiso trabajar más o qué. Del lado de calle, como Entre Ríos, es la que va al banco. Sí, Entre Ríos. De ese lado había una entrada de auto de 2 hojas como para entrar con vehículos. Y después estaba el portón para entrar de a pie. Y después allá había otra entrada de vehículos a los 2 lados. Y de este lado, donde terminaba el límite del chalet, había una entrada que entraba por el costado del galpón, no sé si está o no está, que después lo agarró Tropini, eso no sé, yo no quiero hablar porque no sé.
Y después había como una caballeriza, y creo que hasta una para los perros. Y allá al fondo había habitaciones para los subalternos. Eso no lo vimos mucho, pero ahí vivió ¿cómo se llamaba? Grande, que era recibidor de Bungibor o de las otras, un español. Ahí vivió, que era casado, se casó con la hermana de la madre de los Ucheguía. No me acuerdo cómo es que se llama, Leonor me parece que se llamaba. Este edificio, además de las comodidades que estuvimos nombrando, tenía una sala que era para bailes, ubicada en la parte superior, y como cuenta la historia, Croce al ver desfavorecida su situación económica, no logra terminar su construcción, por lo que la última planta prácticamente se le realiza el cierre, el cerramiento en chapas de zinc, ¿sí? Estaba pensado, proyectado inicialmente que el último piso, su techo, fuera de losa, pero bueno, comenzó a verse perjudicada su situación económica, por lo que no logra terminar la construcción. También cuentan los libros de historia que refieren al edificio de Croce que él periódicamente se tomaba un taxi y concurría a desayunar a la ciudad de Paraná, en un momento donde ese tipo de viajes no tenían posibilidad de hacerlo la mayoría de las familias del interior entrerriano. Yo lo conocí entero. Ya cuando yo fui ya había vidrios rotos y todas esas cosas. Sabíamos entrar. Y después sabía ir a comprar verdura. Y de Croce contaba mi padre que compró un auto y se lo atendía Pirola, Ernesto Pirola creo, que era mecánico. Ernesto fue un muchacho que cayó, se disparó de la casa del padre y se vino de Victoria por ahí, y apareció por ahí, que fue inclusive yo creo que mandadero de mi padre. Mi padre trabajaba con Victoria y Compañía, 12 años. Era soltero y mi madre, mi abuelo fue carpintero de los Siebenle, Juan Bautista Sequín. Y muchas cosas las sé porque él se conoció con los Victores cuando los Victores andaban todavía con la maleta en el Quebracho, que el único que puso negocio de ellos en el Quebracho fue don Antonio. Volvemos a los Croce. Entonces, Pirola era como el chofer pero eso sí, el día domingo tenía que traerlo a él y a la señora a tomar el vermú en Paraná y después llevarlo a almorzar a Viale, ¿no? Que hay un cuento, pero son cuentos, ¿no? De Pirola, fueron a un baile Tabosi por ahí. Entonces, yo creo que hasta los sacos se ponía del viejo Croce. El viejo se lo ponía y después yo creo que no se lo ponía más. Y las camisas venían con cuellos desmontables. Y eran de celuloide o algo así, ¿no? Entonces vos te ponías eso y la corbata. Y Pirola se fue a un baile, no sé si a Tabose por ahí, ¿no? Y se puso los puños acá con, ¿cómo que le llaman? Gemelo, ¿cómo? Y arriba de la camiseta que había estado trabajando, porque él trabajaba de camiseta, así que la camiseta siempre era el que pagaba la grasa. Y se fue a Tabose al baile, y en lo mejor estaba medio, con algunas copas seguramente, se la tiró de lindo, Pirola se tiró al suelo desmayado. ¿Comprendés? Se desmayó y se hizo la montonera, ¿no? Por ahí viene una vieja, porque siempre las muchachas en esos tiempos iban con las viejas
baila. Salgan, denle aire, que tal, el hombre está desmayado, qué sé yo, y no sé cuándo, ¿no? Y llegó la vieja hasta donde estaba el Pirola y dice, bueno, sáquenle el saco, y fue instantáneo, pegó el salto Pirola y ya estaba sano ya. Porque si le sacaban el saco estaba la camiseta. Él, que él era el chofer de otras familias también acá en el pueblo. Ya tenía su ropa de conductor, porque antes las chicas de la época iban a tomar el té, era una costumbre el té. Porque yo no sé cómo llegó acá la costumbre del té, pero de tarde las mujeres más o menos de un mejor pasar, vamos a decir, tenían esas costumbres y este hombre las llevaba ahí, así como a ella, a otras familias de acá del pueblo también. Y él, como había pocos choferes, pocos autos, él, como era mecánico y todas esas cosas, hacía esos trabajos también. Aurelio Blas Croce nunca llegó a habitar lo que había soñado y hecho construir. En realidad, no pudo lograr que los albañiles terminaran la obra del palacio porque literalmente dilapidó el dinero en un corto lapso. La vida de lujos que llevaba hizo que, poco a poco, quedara sin esa fortuna que recibió un día por el azar. De hecho, y aunque suene increíble, en ese inmenso palacio que hizo construir, terminó viviendo en las caballerizas del fondo de los galpones ante su triste situación económica. O sea, en los planos, según lo que se cuenta en el proyecto de lo que eran el edificio, iba a tener techo de losa, pero por la misma razón que se quedó sin dinero, que el edificio no se terminó, o sea, había que cerrarlo y la mejor, o en este momento lo más fácil, lo más barato, era techarlo con zinc para cerrarlo para que no se lloviera. Llama mucho la atención lo que es el palacio porque tiene, un estilo así, o sea, vos lo ves y te da la sensación de un palacio. Como Blas Croce era francés, él lo hace, a los aires de los castillos de Francia. Tiene un estilo ecléctico, una conjugación entre el románico y el romántico, o sea, tiene arcos de medio punto, ahí lo estamos viendo, tiene lo que son los arcos medio punto, también establece lo que es el italiano en lo que es en el balcón, la reja, o sea, en el estilo italiano predomina mucho lo que son las rejas. Tiene almohadillado cuando se ven en el tema de las ventanas. O sea, en sí más o menos, lo que llama la atención, es el que se ha cerrado con techo de zinc, digamos. Bueno, en esa época era todo campo, había pocas edificaciones y esta fue una que llamaba la atención por su magnitud, su estilo y quedó marcado en el tiempo como algo muy llamativo para nuestro pueblo y para la zona. Y el chalet estaba como abandonado. Nosotros nos metíamos, que no había nadie, y yo conozco abajo todo que abajo es todo sobre columnas, todo es enorme eso. No sé qué fin tendría eso. Después en los baños, en la cocina, había que ver los azulejos, las canillas, todo era traído de España, todo. Y según los cuentos que yo tenía, Croce creo que fue empleado de los Tropini. No sé si llevaba los libros, porque en ese tiempo estaban los tenedores de libros y esas cosas. Y don Torlasky tenía la casa allá atrás. ¿Vos conocés el molino? Sí. Bueno, después hay un galpón. Bueno, para allá había una entrada allá atrás y después estaba la casa de Torlasky, que ahí vivía Torlasky con el hijo y las dos hijas, que falleció una hija joven, no tan joven, pero falleció, no sé si por apendicitis, no sé, una cosa que se murió rápido.
y la otra era casada con Matioda, hermano de Matioda, el que tenía almacén allá en Calle Razo. Y Aldo se casó con una maestra, Colombo, y se fueron a Diamante. Después no sé en qué trabajaba, no sé, de aldera, no sé qué, porque en ese tiempo Diamante tenía que ahí en Diamante estaba el puerto que era de ultramar. Bueno, y Croce dice que sacó esa lotería y bueno, y se le agarró como una locura y se puso a hacer todo eso. No sé qué arquitectos habrá visto, ¿no? Eso no sé. Yo ya cuando lo encontré estaba todo abandonado, que arriba tenía un techo de zinc con ventanitas y eso estaba todo lleno de palomas y todas esas cosas. Y el Cabrera ese quedó por mucho tiempo y yo no sé si le pagaban o no le pagaban. Yo lo que sentí que después se habían quedado los Bruno acá con eso. No sé qué por qué, porque ahí en esos tiempos los negocios eran, por ejemplo, los Bruno, los Borgetto, todo eso era, primero no había banco, entonces ¿a dónde dejaban la plata? O en los Tropines o en los Vitor. Ya hacía muchos años que estaba el ferrocarril. De eso, porque yo tengo una de mi abuelo, el papá de Julio y de Ernesto, o sea, mi abuelo, él fue capataz del ferrocarril acá, en esa época, cuando se inició el ferrocarril. Después fue trasladado a distintos pueblos, ciudades, y falleció siendo un jubilado ferroviario. Pero volviendo a lo primero, ya te digo, este hombre la llevaba seguido, parece, a la ciudad. A lo mejor la gente, los varones de él tenían que trabajar y no les daba tiempo para atender a la familia, porque nos ocurre a nosotros ahora mismo, si no podemos, nosotros los papás, los hijos, a llevar. Y antes a lo mejor tenían la posibilidad de tener un chofer. Había muchas costumbres en aquella época, muchas costumbres así arraigadas, porque hay gente que a lo mejor vinieron acá y venían ya de buena familia, vamos a decir, no de buena, sino de dinero o buen pasar, vamos a hacerlo más exacto. Yo tenía entendido que una de las caballerizas eran de él. Él terminó viviendo ahí y las primeras misas de la Iglesia Católica se hicieron ahí hasta 1922. Después él las vendió, de esa parte de las caballerizas, que era lo único que había quedado de él. Después tengo entendido que se fue de Viale y después como que se le perdió el rastro. Pero según nos contaban, tenía familia, que esa era una duda que teníamos siempre nosotros, y así que dejó descendencia. Cuando yo era chico, las casas grandes eran la casa de los Tropini, y después estaba en 9 de julio ahí y Urquiza, me parece que estaba una panadería, que no sé si era de los Salcedo o fue de los Miloni, yo no me acuerdo bien cómo es, porque ya cuando yo fui ya los Salcedos, ya uno de los Salcedos fue empleado de mi padre, ya de panadería y esas cosas no. Y después estaba enfrente donde está el cine, cuando yo era chico, la familia García, que tenía un almacén, que después de ahí se vinieron ahí a calle Urquiza, donde estaba el negro Riffel ahí, que compró el Grimaldi ahí. Primero pusieron una talabartería, después se separaron con el hermano y puso la fonda. Ahí se vinieron los García, que yo veníamos con mi hermano los días domingos, me acuerdo que nos vestían de bote bombacha, y bueno, y veníamos y golpeábamos la ventana ahí en los García para comprar gaseosa y esas cosas. No, esas cosas no.
que tienen que haber sido muy amigos con don Carlos Torlasky. Don Carlos Torlasky era el que manejaba el molino. Y en el galpón ese atrás del molino, yo no me acuerdo si para el 2 de septiembre o el 20 de septiembre se hacía la fiesta de los italianos. Ahí en ese galpón que lo adornaban y todo. Mi madre era de las cantoras que cantaban en italiano y todas esas cosas, que tenía el coro, que lo dirigía don Carlos Torlasky. Hasta no hace tantísimos años mi madre tenía el vestido un vestido así con escote y todo, que era uno de los vestidos que había usado en el coro, porque también era con vestidos especiales. Pero había mucho italiano. Y después hasta aparecieron los polacos. Cuando el contador Croce se fue de Viale, en medio de una marcada pobreza, la fastuosa propiedad pasó a manos de otra familia y posteriormente el edificio quedó bajo la administración de la municipalidad. Y luego se transformó en la sede de la Escuela Normal de Viale. Otro dato que pinta lo que significó este edificio y el tamaño o sus dimensiones fue que después de la década de 1950, cuando el edificio pasa a propiedad municipal, él mismo alberga una escuela secundaria completa, es decir, en lo que fue en sus inicios o en sus orígenes una vivienda prácticamente unipersonal, pensada para una sola persona, como era Aurelio Croce, se convirtió en el edificio escolar, en un establecimiento educativo al que concurrían más de 300 alumnos por día. Ahí uno puede imaginarse las dimensiones de lo que fue una propiedad pensada para una sola persona y que posteriormente da lugar a un establecimiento educativo como fue la Escuela Normal. Ya te digo, todas las canillas, no sé si te habrá quedado algo de eso, ¿no? Y los azulejos, los dormitorios. No había muebles, pero estaba todo, pero de primera, pisos de madera, de pinotea, no creo cómo es, y todas esas cosas. Eran las caballerías y allá en el fondo tenía piezas así donde estaban los subalternos. Eso era para los que ahí vivió Grande muchos años. Que Grande entraban, había una entrada entre medio del galpón y el chalet. Y en la esquina esa estaba la casa esa que parecía que era como para el cuidador o el que iba a manejar la casa, o todas esas cosas, la servidumbre, al lado adentro del coso, no sé si esa estará también. Porque después hicieron aulas allá en contra. Bueno, allá era otra entrada que había así. Fines de la década del 40, principios de la década del 50, sucede cuando un grupo de personas, de ciudadanos de Viale, que en ese también estaba don Dante Tropini, que empiezan, digamos, a trabajar para crear la primera escuela secundaria de Viale. Comienza a funcionar este edificio, la Escuela Normal Mixta de Viale, desde 1953 hasta septiembre del 2000, cuando se traslada a su edificio propio. Por eso es que en el ámbito del edificio es cuando se amplía, se hacen todas las aulas del costado, pero no se modifica lo que es el edificio en sí del museo. La fachada. Claro, ¿no? Y aparte de su interior se conservó tal cual, o sea, arriba se modificó en el tema del altillo, cuando se cerró, que también se utilizaron para aulas y demás. Esta mansión, esta casona, se la ceden a la Municipalidad de Viale por un alquiler mensual que en esa época era muy común que nunca se indexe, nunca se aumenten. Pasaba mucho con las escuelitas de campo en las estancias. Terminaban, nunca más el Estado nacional, provincial o municipal terminaban aumentándole el alquiler. Cuando muere este hombre,
don Mateo Bruno, casado con una mujer muy joven, Matilde Trocero, también italiana, y se reparte el campo. Bueno, mi abuela hereda en Crucecita, los Borgetto, tan conocidos acá, los Bruno, tan conocidos acá en Viale, heredan los campos acá en Cerro, y una hermana de mi abuela, Eva Bruno, hereda esta casona. Casualmente es mi madrina de bautismo. Esta mujer, casada con Ángel Tomás Balbi, vivían entre Don Cristóbal y Aranguren. Después mueren muy jóvenes, en la década del 70, y esta casa la heredan Roberto y Juan Balbi Bruno, los nietos del comprador. Y siguen prestándosela. ¿Por qué digo prestándosela? Porque el alquiler nunca lo cobraron a la municipalidad. La municipalidad lo había cedido a la Escuela Nacional Normal Mixta de Viale. Ojo, que estamos hablando de dos. Una cosa que se lo habían cedido a la municipalidad de Viale, pero la escuela era nacional. Cuando mueren mis padrinos, los herederos, los primos de mi papá, estos Balbi Bruno, van a la municipalidad de Viale. En ese tiempo la municipalidad de Viale estaba sobre calle 9 de Julio y Irigoyen. Sí, estaba de interventor durante el proceso militar Cruz. Por ahí no estoy muy seguro si todavía estaba Cruz o ya estaba Hellroth, que fue el segundo interventor. Van a arreglar las cuentas y resulta que lo que debían de impuestos después de 30 años era equivalente a lo que salía la propiedad. Entonces la entregaron. A lo mejor cobraron chauchas y palitos, muy poquito. Yo me acuerdo bien ese día que lo habíamos conversado y dijeron, no, salimos mano a mano. Y a partir de ahí la propietaria del inmueble es la municipalidad. Después la escuela normal estuvo creo que 10, 15 años más o 20 y después se trasladó. Entonces como la municipalidad crea el museo. Exacto. Así que sigue siendo de la municipalidad. Miles de niños, adolescentes y jóvenes transitaron por los pasillos y recorrieron sus aulas en el denominado Palacio de Croce. Fue hasta el año 2000, o sea 5 décadas después de su construcción, que la escuela normal pasó a un nuevo edificio y el viejo palacete se convirtió en el actual museo de la ciudad de Viale. Por ahí comentamos, vos que sos periodista o con otros historiadores o con vecinos, que por supuesto es muy de color la anécdota de que un tipo gane la lotería, que enriquezca. Es muy interesante, pero también reivindicar la generosidad, el altruismo, porque el mérito principal fue la de mi bisabuelo, Mateo Bruno, que durante tantos años, entre comillas, prestó para la escuela. El tipo era muy agradecido porque, viniéndose pobre de Italia, hizo una mediana fortuna acá, con 3 estancias. Así que prestar, donar o alquilar la casa, a lo mejor no era un gran sacrificio, pero a la municipalidad y a la educación pública le hizo un gran favor. Fíjate que fueron como 30 años. Y esa historia tan repetida de que por ahí las deudas te comían el capital. Cuando los nietos herederos, Roberto y Juan Balbi, van a arreglar, tuvieron que entregar porque lo debían en impuestos. Quiere decir que el Estado Nacional no solo no pagaba el alquiler, sino que tampoco le pagaba los impuestos a la Municipalidad de Viale. Eso por ahí son cosas que da placer saber que alguien presta una propiedad para la educación pública, pero por otro lado viciado de injusticia por esto de las deudas, que sucedía también en muchas escuelas de campo, autogestionadas. Claro, siempre prevalece la historia anecdótica, de colores, no tanto la de los pioneros, la de la gente altruista, de generosidad. Sí, claro. Vale recalcar que este Bruno también fue uno de la comisión que construyó la iglesia Santana.
Y Santa Ana porque era la patrona del pueblo de Sambuco en Italia, donde son originarios todos estos Borgetto, Ciardola, Bruno, Fossati, Tropini. Bueno, uno de los temas que se trataron, aparte de tratar de buscar el acervo para construir, digamos, el museo de la ciudad, se hizo un trabajo tanto de investigación, un proyecto para sea declarado Patrimonio Arquitectónico de Entre Ríos. En ese entonces estuvo la arquitecta Ana María Bovier, que fue una de las impulsoras de todo esto y que hizo el trabajo de investigación. Y bueno, en este momento pertenece a una de las obras arquitectónicas de Entre Ríos, una de las más bellas de Entre Ríos. Figura, digamos, con el número 323, está registrado. Así que bueno, eso es uno de los temas más importantes de este edificio como rescate arquitectónico de nuestra ciudad y que se encuentra, digamos, junto con las demás obras arquitectónicas más bellas de la provincia. Pronto va a empezar a ser arreglado de a poquito, van a empezar con el techo porque es un edificio que ya tiene más de 100 años y está bastante abandonado, digámoslo, y así empieza a renacer como en 1920. Sí, además no estaba la ruta, había que hacer toda una travesía para llegar hasta allá. Los vehículos no son como los de ahora. Según los comentarios de la gente, sí hacía esos viajes, que seguramente y otras cosas habrán facilitado a que se quedara sin dinero de manera rápida. Nunca más se supo de Aurelio Blas Croce ni dónde terminó sus últimos días en esta vida. En Viale quedó su recuerdo y ese soñado edificio que nunca pudo habitar en sus días florecientes en la localidad enterriana de Paranacampaña. Llama la atención y al día de hoy todavía puede apreciarse que en distintos lugares de la fachada o en dependencias anexas a lo que fue el Palacio de Croce se conservan todavía molduras con las iniciales de Aurelio Blas Croce. Esta era una costumbre muy arraigada en distintas familias europeas, por lo que él también se trajo esa costumbre y decidió imprimirla y dejar su sello, su marca en la construcción del edificio. Según pudimos averiguar, este tipo de hábito era o marcaba estatus social, jerarquía o una determinada posición en la sociedad, donde se colocaban molduras con las iniciales o con el nombre del titular de la vivienda. También una fotografía que hemos podido acceder en base a registros históricos da cuenta que uno de los galpones que estaba anexo al edificio, en el techo tenía el nombre completo de Aurelio Blas Croce. En un contexto donde todas eran casas bajas, prácticamente nadie podía ver desde la calle el nombre, solo desde las alturas. Bueno, aparentemente una avioneta inglesa que registraba el estado de las vías férreas pudo tomar esa imagen cuando el edificio estaba en construcción y allí se aprecia que en el techo de uno de los galpones figura en ese momento el nombre de Aurelio Blas Croce pintado sobre la superficie del techo. Yo de Croce no sé nada más que eso. Al hijo lo encontré yo haciendo gestión en arquitectura, me parece que en el tiempo de Uranga, que yo empecé a ir a arquitectura y él me atendió y entonces no sé cómo conversamos, que yo le dije de Viale, y si yo soy nacido en Viale, me dijo. ¿Y cómo es tu apellido? Yo soy Croce, que se jubiló en arquitectura. Un hombre ya mucho más grande que yo. A ese lo conocí al hijo, que no conversamos mucho tampoco, ¿no? La información que hay sobre él es escasa, digamos que se perdió en el tiempo y
Solamente destacar que el edificio es un edificio muy importante, que tiene muchas habitaciones, tiene sótano, que iba a funcionar como cocina, tiene un altillo, que iba a funcionar como salón de baile, tenía una torre que funcionaba como mirador y es un edificio muy importante, así que estamos esperando con ansias que se arregle. Reivindiquemos y copiemos la generosidad de nuestros, no solo de nuestros abuelos inmigrantes, sino también de los que ya estaban acá, que generaciones anteriores por ahí había más solidaridad en un montón de cosas. Ya nadie recuerda a Aurelio Croce, ese italiano soñador que se instaló en Viale y supo ser alguien importante en la comunidad. Pero quedó ese viejo edificio como testigo viviente por el cual pasaron numerosas generaciones y seguramente continuarán transitando otras, aunque quizás jamás preguntarán a quién se le ocurrió la idea de esa construcción maravillosa que alberga tanta historia. Pero seguirá siendo el Palacio de Croce, como en la década del 20.